Entonces, me gustaría comenzar citando una pequeña frase de un filósofo que se llama Epicteto, el cual dice: el ser humano no es perturbado por lo que le sucede, sino por los pensamientos que tiene acerca de lo que le sucede. La repito de nuevo: el ser humano no es perturbado por lo que le sucede, sino por los pensamientos que tiene acerca de lo que le sucede. Esa frase centra mucho el mensaje de esta mañana y ya lo verán durante el desarrollo de la plática. Bien, son tres precisamente las causas que yo he encontrado en mi experiencia como capacitador, como terapeuta, como misionero. Son tres las causas que nos impiden comprometernos con algo. Cuando pensemos en comprometernos con algo, muchachos, pensemos en comprometernos en cualquiera de las dimensiones que ustedes estén pensando, sea en la parte personal, sea en la parte de mi desarrollo físico, a lo mejor quiero tener una dieta, quiero mejorar mi salud, en la parte profesional, no importa cuál sea la dimensión que ustedes tengan en mente en este momento respecto al compromiso. Estas tres causas aplican perfectamente bien a lo que veremos hoy. Entonces, la primera causa que nos impide comprometernos con un propósito, vamos a decirlo, tiene que ver con los traumas no resueltos. Los traumas no resueltos son heridas que nos impiden desarrollar nuestro potencial. Y para ello les cito el caso de un paciente en particular. Vamos a ponerle el nombre de Joaquín para mantener su anonimato. Joaquín, cuando era niño, mostraba ciertos rasgos femeninos. De esa forma, muchas personas comenzaron a bulearlo y comenzaron a acosarlo. Dentro de ese acoso, dentro de ese ataque emocional, Joaquín comenzó a desarrollar cierto rencor, cierto resentimiento hacia los hombres. Y en algún momento de su desarrollo decidió vengarse, vamos a decirlo de esa forma. Decidió vengarse y decir: me voy a acostar con todos los hombres del mundo y no los voy a amar ni me voy a enamorar. Voy a ser una persona fría, una persona que solo utiliza, una persona que solo logra lo que quiere de una persona y después la desecha. ¿Qué pensar de comprometerse con alguien en una relación estable, en una relación formal? Jamás pasó por la mente de Joaquín el comprometerse de esa forma. Los acosos, las agresiones que él recibió de niño fueron una herida en su sistema emocional, en su estructura mental incluso, de tal forma que jamás pensó en la idea de comprometerse con alguien. Una de las primeras cosas que trabajé con Joaquín fue precisamente eso: descubrir cuáles fueron esas heridas emocionales que él tuvo durante sus primeros años de vida, en su infancia y en su adolescencia, y darse cuenta que en la sanación y en la recuperación de esas heridas emocionales, él podría tener una mejor relación y comprometerse mejor consigo mismo y con otras personas. Entonces, es un ejemplo muy puntual que quería compartirles respecto a la primera causa que he encontrado respecto a por qué en ocasiones no podemos comprometernos con algo. La segunda causa: karmas no elaborados. El concepto de karma se ha distorsionado un poco, es decir, creemos que karma, o se nos ha de pronto instruido de manera popular que karma es aquello que te pasa cuando haces algo malo. Incluso hay hasta memes cuando dicen karmas instantáneos. Pero la realidad es que el karma tiene que ver con un concepto mucho más profundo, mucho más filosófico. Es un concepto que viene de Oriente, está asociado mucho a la cultura budista, y el karma en sí mismo deriva de decisión, de decidir, de acción como tal. Entonces, el karma como tal lo vamos a entender hoy como las acciones que nosotros tomamos y que en un mediano o largo plazo generan ciertos resultados o ciertas consecuencias, vamos a decirlo. Hay un relato en la mitología griega que se centra en un personaje que se llama Sísifo. Sísifo
fue castigado por los dioses y condenado a rodar una roca enorme que tenía que llevar a un monte alto y después soltarla. Y después de que la soltaba tenía que volverla a subir y soltarla de nuevo. Ese era su castigo. Eternamente Sísifo estaba condenado a subir y descargar la roca una y otra vez por el resto de su existencia. ¿Se imaginan qué terrible puede ser eso, estar condenado a un acto de ese tipo? Pero ese relato de la mitología griega no es tan diferente a los karmas que hemos estado acarreando. Podemos ver los karmas desde dos perspectivas. Si creemos en la parte de la reencarnación, podemos ubicarnos en ese escenario, podemos ubicarnos en esta propia vida, dividir nuestra existencia desde la infancia, la pubertad, la adolescencia, nuestra edad madura y cada una de las etapas de nuestra existencia, dividirlas en fragmentos, en fracciones, y decir qué es aquello que he hecho mal o qué decisiones he tomado que justamente han generado episodios karmáticos y que me están llevando a que situaciones y personas de la misma índole negativas se estén repitiendo en mi vida una y otra vez y no pueda salir precisamente de ese episodio karmático. Sísifo, como tal les decía, estaba condenado a eso. Imaginemos que el día en que Sísifo dejara de rodar esa piedra hasta la cumbre y la soltara, es el momento en que Sísifo elabora y rompe ese karma en el que estuvo condenado por tanto tiempo. Imagínense que esas piedras, ubíquenlas ustedes en ese momento. ¿Qué piedras pueden ser? Resentimientos hacia alguna persona, situaciones que no he superado, dolores, tristezas. Esa piedra puede tener cualquier nombre. Lo importante aquí es poder dejar de rodar esa piedra para que no estemos condenados como ese personaje por la eternidad, o en este caso por nuestra existencia, a seguir rodando esa piedra. Ahora, ¿cómo le hacemos? Vamos a dejar las recomendaciones al final de la plática, de la charla, es decir, ahorita nos vamos a centrar primero en conocer esas causas y al final hacemos las recomendaciones. Entonces, recapitulando, los traumas no resueltos son una causa que nos impiden comprometernos con alguna causa personal o propósito de vida. 2, karmas no elaborados. Y tercero, que apenas lo vamos a mencionar, ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica. Ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica. Es decir, nosotros creemos que la realidad es azarosa, que existe un destino azaroso, pero los estudios y la ciencia de la física cuántica, aquí hago un paréntesis, la física cuántica estudia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Todo esto que nos vean, que nos rodea, vean ustedes su computadora, su celular, nosotros mismos somos 99% energía y 1% materia. Nosotros creemos que esto es duro, que este lápiz es duro, porque tenemos esa sensación, esa percepción. Pero los estudios, como les comentaba, esta física cuántica nos enseñan que todo esto es energía. Y si es energía es mucho más fácil de moldearse. Entonces los científicos en este tema, los expertos, se han dado cuenta que un elemento muy importante para cambiar la realidad o para construir la realidad tiene que ver con la observación. Imaginemos que yo soy en este momento el observador y mi celular o la pantalla que estoy viendo aquí es el objeto observado. Ustedes pónganse en ese mismo ejemplo. Ustedes están ahorita en su casa, en su cama, en algún lugar observando esta masterclass, esta charla. Ustedes son el observador y lo que está a su alrededor es el objeto o las circunstancias observados. Han descubierto que yo como observador
cambio la naturaleza, o en otras palabras, la naturaleza del observado cambia cuando yo presto atención a algo. Y eso está comprobado a nivel subatómico, es decir, esas partículas que estos científicos observan cambian, se mueven, son dinámicas una vez que otro objeto, como en este caso yo, un individuo, observo esa realidad, ese entorno o ese objeto observado. Este es un descubrimiento fantástico. Fantástico, ¿por qué? Porque lo empiezan a asociar entonces con la naturaleza divina de Dios. Si pensamos en Dios como un ser creador que puso la tierra, que puso los animales, que nos puso ahí, o si lo imaginamos desde una perspectiva mucho más amplia, donde una energía superior acomodó las cosas, eso tiene que ver entonces con el hecho de que el observador tiene la capacidad de crear. Y en este caso nosotros tenemos la capacidad de ir moldeando nuestra realidad. O en otras palabras, aquello en lo que prestamos atención, le damos energía y poder. Y de eso se trata esta plática, de cómo se manifiestan ciertas cosas, sean negativas o positivas, porque nosotros hemos puesto atención en esas circunstancias. Entonces, si se dan cuenta, estos tres temas, los traumas no resueltos, los karmas no elaborados y la ignorancia que tenemos sobre la construcción de la realidad, están sumamente relacionados con nuestra incapacidad de comprometernos a una causa personal. Bien, ahora, no mencioné al principio, y es importante que podamos reflexionar en ello, que cuando entramos a una plática, a un curso, a una clase, a una conferencia, un seminario, cualquier atmósfera educativa, y tiene que ver con tres elementos: con nuestra habilidad, el conocimiento y nuestra actitud. Cuando no estamos comprometidos con algo, de forma inmediata es o porque no puedo, o porque no sé, o porque no quiero. El no poder, como les decía hace un momento, tiene que ver con nuestras habilidades. No soy capaz de hacer algo. El no sé tiene que ver con un conocimiento. No conozco, desconozco tal conocimiento para llevar a cabo ese compromiso. O no quiero, es una cuestión de actitud. Esta plática está muy centrada en estos dos últimos, en el conocimiento y en la actitud. En la parte de la actitud yo le llamo trabajar con el espíritu, porque tú puedes entrenar a alguien, tú puedes darle el conocimiento para que lo sepa, pero la parte de la actitud, que es algo más interior, no lo podemos cambiar con algo externo. Eso tiene que venir del interior, y para que uno pueda hacer un cambio del interior deben suceder una serie de procesos internos, mentales, psicológicos, emocionales, para realizar ese cambio. Cuando hace algunas décadas empezaron a desarrollar en el ambiente organizacional técnicas de cambio, de procesos de cambio, una empresa, por ejemplo, quería institucionalizar un proceso nuevo de cambio en su empresa, se dieron cuenta que había muchos factores humanos que intervenían en ese proceso de cambio. Y me viene a la mente el proceso o el cambio que una empresa quería tener respecto al ahorro de agua. Ellos decían que se podía ahorrar mucha agua, por ejemplo en las toallas, las sábanas, y si una persona estaba en una estancia de 3 o 4 días, la persona podía decidir si se le quería que se le cambiara la toalla y se le lavaran las sábanas y las fundas de su almohada. Tenía la decisión y tenía que anotar en un sobrecito si quería seguir ocupando su toalla, sus sábanas, o si sí deseaba que se les lavara. Pero para ello había que hacer todo un proceso de sensibilización, decir por qué era importante el ahorro, decir cómo le iba a beneficiar al huésped, todo un proceso para preparar al cliente, al huésped, para decidir si quería o no tomar la decisión de que se lavaran o no sus toallas y sus sábanas. Esto pasa algo similar con el tema de la actitud y trabajar con el espíritu.
necesitamos primero sensibilizarnos, tomar ciertos recursos terapéuticos, emocionales, incluso prácticas espirituales para comenzar a preparar nuestra mente para ese cambio. Pregúntate por qué no has podido comprometerte con esa causa personal o ese propósito de vida que has tenido desde hace algún tiempo. Entonces, recapitulando, decíamos traumas no resueltos, karmas no elaborados, e ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica. Si nosotros podemos lograr trabajar cada día en esos 3 elementos, vamos a poder comenzar a comprometernos con cosas, empezar a comprometernos con nosotros mismos. Algo importante que olvidé comentarles ahorita con el último punto de ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica. El karma tiene 3 elementos presentes: las decisiones, las acciones, la memoria y el deseo. Imaginen una persona que es alcohólica y que no puede dejar el alcohol por alguna razón. En algún momento decidió tomar, derivado de situaciones emocionales, derivado de reprimir sentimientos, causa que sea, pero toma la decisión de tomar continuamente. Esa decisión, al final de cuentas, es una acción que va generando memoria en nuestro cerebro, en nuestro sistema emocional, y vamos recordando qué sentimos cuando tomamos, si reprimimos, si nos ayuda a olvidar, y eso se va almacenando como una computadora, y esa memoria va generando que tengamos cierto apego a esas acciones, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Tomo decisiones, acciones, eso crea memoria, esa memoria crea deseo de querer hacerlo de nuevo, ese querer hacerlo de nuevo lo hago, y entonces crea un círculo vicioso. Y entonces eso se vuelve un episodio karmático. Y cuando se vuelve un episodio karmático en nuestra vida, no podemos de pronto desatar ese nudo. Para desatar un nudo, o pregunta, ¿cómo desatas un nudo? Y dice, para desatar un nudo tienes que ir a los extremos, o tienes que ir a las puntas. Vas a las puntas, comienzas a desatar el nudo, y al final de cuentas te vas a quedar con las puntas. Esas puntas no es otra cosa que el origen de las cosas, el origen de dónde vino ese karma, en dónde comenzó, y es ahí donde podemos comenzar a desatarlos. Bien, ahora vamos con las recomendaciones. La primera, ¿qué podemos hacer para comenzar a trabajar con nuestros traumas? Si bien es cierto, la recomendación general es, pues toma terapia, toma algún seminario, toma cursos, toma alguna experiencia vivencial, esas son las recomendaciones siempre generales, pero en nuestra vida diaria, ¿qué podemos hacer hoy a partir de este momento, saliendo de esta plática, para comenzar a poner en práctica y resolver traumas? Primero, observa cómo te relacionas con los demás y toma nota. Toma un cuadernito, una libreta, una hoja, y cada cierto tiempo registra cómo te estás comportando con los demás, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con los ciudadanos. Por eso es importante observar, decía yo, y tomar nota de cómo me relaciono con los otros. Ese comportamiento me dice que tengo poca capacidad de tolerancia, me dice que no soporto quizá las injusticias hacia mí mismo, me dice que no soy empático, me dice muchas cosas de mí. Y justo en esa revelación de las cosas que dice de mí, podemos comenzar a tomar nota y darnos cuenta y averiguar por qué, bueno, en este caso en particular, por qué me cuesta tanto trabajo ser amable y pacífico con otros conductores o con peatones en la calle. Entonces, lo mismo podemos hacer, y es la recomendación que yo les hago en esta mañana. Observen cómo reaccionan ante los demás y tomen nota de ello, porque es en nuestra interacción con el otro en donde nosotros revelamos quiénes somos. Si nosotros tenemos pensamientos, emociones de algún tipo, la única forma de saber y descubrir
¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuáles son esas emociones y esos pensamientos? Es en nuestra interacción con los otros. Digamos que los otros son nuestras pruebas, nuestros exámenes diarios, en donde nosotros revelamos quiénes somos y qué hay dentro de nosotros. Para entenderlo desde una perspectiva mucho más espiritual, Jesús dijo en una escritura en el libro de Mateo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. En otras palabras, revelamos siempre lo que pensamos, lo que somos y lo que sentimos en todo momento con nuestra interacción con los otros. Entonces esa es la primera recomendación para ir elaborando estos traumas. Anótalos, observa tu comportamiento y entonces comienza a preguntarte por qué reacciono de esa forma, por qué digo lo que digo cuando me enojo, por qué hago lo que hago cuando me pongo triste. Y en esa reflexión vamos a ir encontrando una lógica, una razón. Muchos expertos en inteligencia emocional, uno de ellos hay un autor que se llama Richard Lazarus. Entonces en ese autor plantea que gran parte de nuestras emociones tienen una razón, tienen un razonamiento, tienen una causa racional. Hay autores que dicen, no, primero empieza la emoción y luego la razón. Pero este autor plantea que todas nuestras emociones tienen una justificación razonable y que una misma emoción es entendida y percibida desde diferentes personas porque han construido un razonamiento al respecto. Entonces, en la medida en que nosotros razonemos en el por qué reacciono de cierta forma, es en la medida en que vamos a poder ir elaborando nuestros traumas. Bien, siguiente punto para recomendar: karmas no elaborados. Aquí la recomendación sería identificar situaciones o personas que se repiten en nuestra vida. Es como el hombre que dice, es que siempre me tocan mujeres controladoras, todas mis novias son controladoras, o todos mis novios son siempre mujeriegos, o todos mis novios son siempre neuróticos, y además mi jefe es neurótico, y además mi hijo también salió neurótico. Esas situaciones o elementos o personas que se repiten continuamente son las señales que la vida nos está dando, porque son karmas que tenemos que elaborar. Eso pasa no solo si creemos en vidas pasadas, sino también en nuestro día a día. Aquello que resistes, dice la frase, persiste. Sino que dejarnos llevar y no resistirnos, no negar, sino aceptar. En la medida que aceptemos nosotros las situaciones, los elementos repetitivos de nuestra vida y las personas que vienen a enseñarnos algo, es en la medida que vamos a ir elaborando nuestros karmas. Identifica qué es aquello que se repite en tu vida y entonces descubre en ello o descubramos en ello qué es lo que la vida nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere mostrar que no hemos resuelto y que lo traemos atorado por mucho tiempo. Bien, finalmente, para ir cerrando esta charla, tercer punto: ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica. ¿Cuál es la recomendación aquí para ir entendiendo ese concepto e irlo plasmando en nuestra vida diaria y lograr un compromiso mayor en lo que hayamos puesto como meta? Educa y gobierna tus pensamientos a través de una disciplina espiritual. Educa y gobierna tus pensamientos a través de una disciplina espiritual. Y para ello tengo un pequeño relato. Cuenta una historia que en un pueblo lejano había una persona muy sabia y que había hecho mucha fama por compartir su sabiduría. Y como siempre, pues hay grupos que pronto se ponen en contra de este tipo de conocimientos o de sabiduría. Y estaban en una plaza pública y estaba el sabio compartiendo sus enseñanzas. Entonces uno de estos grupos que quería poner en evidencia al sabio dijo:
le dijo al sabio: tengo en mi mano un pájaro, tengo en mi mano un ave. Si tú eres tan sabio y tienes tanto conocimiento, responde, ¿esta ave que tengo en mis manos está muerta o está viva? Entonces, de forma manipuladora y maquiavélica, este grupo de personas dijo: si el sabio dice, tu ave está viva, yo la voy a asfixiar y le voy a decir, te equivocas, está muerta. Si tú dices que el ave está muerta, yo la voy a soltar y el ave va a volar. Las posibilidades en ese momento de esa persona que tenía ese pájaro en las manos no es única, no hay una realidad única en ese momento. En ese momento el pájaro efectivamente puede vivir si lo suelta o puede morir si lo asfixia. ¿Cómo es posible que un mismo evento de un ave en unas manos pueda tener dos posibles realidades en un mismo instante, en una fracción de segundos? Justamente ese es lo que quiero de compartir o ejemplificar con este tema de la realidad que construimos, que tenemos nosotros la posibilidad de crear un evento A o un evento B de acuerdo a la conciencia, observación que nosotros pongamos en ese momento. Bueno, por mucho tiempo, en la época de la Reforma, cuando mucha gente quería estudiar hace algunos siglos la Biblia y surgieron muchas religiones, pues se dieron cuenta que en las religiones uno podía encontrar cierto refugio. Pero a lo largo de los años, algunas religiones empezaron a perder vigencia, porque se dieron cuenta que más que una libertad espiritual estaban encontrando cierta atadura, porque no te dejaban pensar por ti mismo, ni te dejaban llegar a las conclusiones que los maestros espirituales o los líderes religiosos espirituales habían llegado. Los líderes espirituales llegaron a la iluminación y a sus enseñanzas y decidieron compartirlas, pero nunca nos enseñaron las religiones cómo nosotros llegar a esas enseñanzas. No mates, no robes, vive el amor como Cristo enseñó, vive el desapego como Buda lo manifestó. La recomendación aquí para poder ir construyendo, elaborando nuestra realidad, es que busquemos una disciplina espiritual. ¿Y para qué la disciplina espiritual? Para aprender a gobernar nuestros pensamientos. Parte de todos estos estudios han revelado también que los pensamientos no son de nosotros. Creemos que son nuestros pensamientos, pero son pensamientos que llegan o que se han desarrollado en nuestra estructura mental, en nuestro cerebro, derivado de nuestras experiencias, derivado de la percepción que hemos tenido del mundo. Pero nuestros pensamientos no son nuestros. Son como pájaros en un alambre que llegan, se colocan ahí y en cualquier momento se pueden ir. Pero lo que nosotros hacemos con ciertos pensamientos que no nos ayudan y que son negativos es que llegan esos pájaros, se ponen en el alambre y les hacemos un nido, les empezamos a dar de comer y entonces se quedan a vivir ahí en el cable cuando la realidad es que con un simple movimiento podemos hacer que se espanten esos pájaros y que esos pensamientos, haciendo esta analogía, se vayan. En la medida en que podamos gobernar nuestros pensamientos, es en la medida en que podemos ir construyendo una mejor realidad, una realidad más favorable para nosotros. Por eso la frase de inicio de la plática: el ser humano no es perturbado por lo que le sucede, sino por los pensamientos que tiene acerca de lo que le sucede. A nivel fisiológico, nuestro cerebro va creando redes neuronales, va creando circuitos mapeados que se han originado derivado nuevamente de nuestros traumas, de la forma en que hemos sido educados, de las experiencias que hemos tenido, y entonces se graban ciertos programas, ciertos condicionamientos
es por algo que en algún momento se pensó a construir en mi psique respecto a la reacción ante la violencia, y que en cuanto yo veo que alguien me reclama en la calle algo que yo creo que es injusto y que ellos tuvieron la culpa, de forma instintiva reacciono con comportamientos agresivos, porque mi cerebro ha estado configurándose con eso. Lo mismo me pasaba con los gasolineros, que mi esposa también se ríe porque no sé qué me hicieron los gasolineros en alguna otra vida, pero si un gasolinero no me da un buen servicio, también reacciono de forma agresiva, o reaccionaba porque ya lo he ido trabajando. Yo construí la idea de que, por ejemplo, en un servicio, pues alguien está ahí pues para poderte dar un servicio amable, agradable. Pero si veo que hay alguien que está con mala cara, que no tiene buenas maneras, de inmediato también reaccionaba de forma impulsiva y de forma agresiva, y reaccionaba exigiendo el servicio. Pero eso es porque en algún momento en esta cabecita se crearon esas redes neuronales, esos circuitos que dijeron: tú tienes que reaccionar de esa forma cuando pase A y B situación. Entonces, recapitulando ese punto, tenemos que educar y gobernar nuestros pensamientos a través de una disciplina espiritual que nos ayude a tener quietud en nuestra mente, que nos ayude a tener la capacidad de que si un pensamiento negativo llega a nuestra mente, podamos refutarlo, podamos cuestionarlo, y en ese refutar y cuestionar vamos a transformar ese pensamiento y transformarlo a algo positivo, o hacerlo a un lado para que no nos gobiernen los pensamientos. Bien, pues entonces vamos a ir cerrando ya la charla de hoy. Quiero cerrarla precisamente volviendo a la pregunta inicial. ¿Te has preguntado por qué el ser humano nos cuesta tanto trabajo comprometernos con una causa o un propósito de vida? Y precisamente la razón, la respuesta se encuentra en eso. No hemos podido resolver traumas del pasado, no hemos elaborado nuestros karmas e ignoramos cómo se construye la realidad desde una perspectiva científica.